Hola, ¿qué tal? La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más aquí queriendo compartir algo importante sobre el cristianismo. Hoy queremos tocar un punto especial sobre un buen discipulado o un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, un alumno, un aprendiz, podemos decir, una persona que recibe la enseñanza de un maestro. ¿Qué más podemos decir de un discípulo? Es una persona que ya se ha bautizado, ya siendo cristianos, aceptando y recibiendo los mandamientos, ¿no? De abandonar su vida terrenal y seguir los pasos de Cristo. Eso podemos poner como definición de un discípulo. Ahora, en este tiempo muchas veces decimos ser discípulos, pero muchas veces con nuestros actos también lo negamos, ¿verdad? Un buen discípulo efectivo implica el proceso de guiar y de formar a alguien en su conocimiento espiritual y en su relación con Dios, ¿verdad? Entonces, las características de un buen discípulo o un discípulo efectivo, podríamos ver que un discípulo tenga fe, confianza en Dios. Como les decía, tendría que ser una persona nacido de nuevo para recibir las enseñanzas, para decidir ser bautizado, porque eso nos dice la palabra, ¿no? En Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Entonces, un discípulo implica que tenga que abandonar su vida terrenal, tenga que seguir los pasos de nuestro Maestro, ¿no? Alimentándose todos los días, leyendo de la palabra de Dios, estando en comunión con Dios mismo, ser obediente, tener amor a Dios y al prójimo, ser humilde de corazón, ¿no? Y ser perseverante y tener sed y hambre de conocer más de Dios, ¿no? Y también implica tener un buen testimonio en un buen discípulo, ¿no es cierto? Entonces, con esas referencias podemos un poquitito compartir en relación personal. El discípulo efectivo se basa en una relación personal entre el discípulo, su maestro, o también podemos decir un mentor, un líder, un pastor, ¿verdad? Entonces, esta relación se desarrolla a través de la confianza, el respeto mutuo del estudiante como del maestro también, ¿no? La enseñanza bíblica. En la enseñanza bíblica también un discípulo tiene que estar preparado a través de la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza bíblica del discipulado efectivo se fundamenta estudiando todos los días, conociendo más del estudio de la palabra de Dios, tanto como el mentor o el líder tiene que ayudar al discípulo, ¿no? A comprender, a entender y a aplicar los principios y las enseñanzas bíblicas en la vida diaria del cristiano. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, queriendo enderezar mi vida, las hermanas, ¿no? Las mujeres buscan a las mujeres. A mí me venían a buscar todas las veces que habían reuniones en sus iglesias. Ya es una forma de discipular. Cuando vamos y compartimos las buenas nuevas del Evangelio, no dejarle así, no abandonarlos. Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Vamos de evangelismo a una plaza, a una calle, a un colegio, y les hacemos recibir el plan de salvación, ¿no? Después los dejamos, los abandonamos. Entonces eso significa que no sabemos ser buenos padres espirituales, ¿verdad? Cuando nosotros evangelizamos a alguien, hablamos del amor de Dios,
deseemos recibir a Cristo en su corazón, no es bueno dejarlos. Yo con mi propio testimonio les puedo compartir cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, porque andaba perdida, sin fe, sin esperanza, con tantos problemas y con tantas necesidades. Entonces Dios vino a mi vida un día y ese día recibí a Cristo y las hermanas venían a buscarme. Ellos tenían reuniones los días martes, jueves, sábado y domingo. Infalible las hermanas saben estar en la noche 7:30 a 8 esperándome sentado en la puerta de mi casa. ¿Para qué? Para llevarme a la iglesia, para enseñarme. A mí me hicieron seguimiento y gracias a ese seguimiento estoy perseverando hasta este momento. Por sus oraciones también, porque cuando uno nace de nuevo dice que es como un bebé recién nacido, ¿verdad? En la cual necesitamos, dice, de la alimentación, de la leche espiritual. Y cómo podemos crecer espiritualmente, cómo podemos alimentarnos de esa leche especial, cómo podemos seguir a Cristo. Un recién nacido que no sabe nada, que ignora de todas las cosas, entonces un poco difícil, ¿verdad? Y cuánta gente así se ha perdido. Hemos ganado vidas, hemos evangelizado y se han convertido mucha gente, y en la cual no lo hemos hecho seguimiento, no hemos ido y le hemos recogido, así como a mí me venían a recoger. A mí me recogían por 3 meses continuos, consecutivos, venían y sin fallar las hermanas. Saben estar en la puerta esperándome y saben volverme a traer también para dejarme en la puerta de mi casa. 3 meses, y después de 3 meses ya me acostumbré a ir a la iglesia. Entonces ahí fui aprendiendo primeramente a orar. Después me dijeron que tenía que leer la Biblia, tenía que alimentarme de nuestra leche espiritual para alimentarnos, ¿verdad? Después ya he ido invitando a otras personas. Yo ya he ido hablando a otras personas del amor de Dios, porque yo ya había conocido y estaba viendo que había cambio en mi vida, ¿no? Cuando no somos cristianos, cuando no conocemos a Dios, hemos acudido a diferentes situaciones para poder cambiar, para poder restaurarnos, para recuperar nuestro hogar, nuestro matrimonio, ¿cierto? Entonces nada funcionaba. Pero cuando me acerqué a Dios, cuando recibí a Cristo en mi corazón, ahí vi una respuesta en 3 meses, cuando yo primero cambié. Cuando yo primero dije: Señor, aquí estoy, quiero aprender más de ti, quiero saber más de ti, ya que esa salvación, ya que todo lo que Él me ofrecía era gratis, no me cobraba. Durante 3 meses he ido aprendiendo a orar, lo que es a orar, a leer la Biblia. En 3 meses pude entender. Después de ahí ya iba sola, ya no necesitaba que me vengan a recoger. Entonces yo pienso que de ese principio deberíamos empezar el hacer un buen discípulo, ¿no? Primero enseñándoles a caminar, enseñándoles a hablar con nuestro Padre Dios, luego alimentarnos de la palabra y luego empezar a caminar por sí solo. Entonces, la adoración y la oración del discípulo incluye la enseñanza y la práctica en la oración de todos los días. El pastor, el mentor o el líder del discípulo tiene que estar constantemente orando por su vida, buscando de que no se desvíe. Por ejemplo, yo corría donde mi pastor. Yo le decía: esto no entiendo, esto por qué dice así, esto a qué se refiere, qué quiere decir. Entonces, a través de la oración, de la
la lectura de la palabra y del ayuno, conocí mucho más a Dios. Empecé a fundamentarme más lo que es en la palabra, empecé a entender, a comprender, pero solos no se puede. Necesitamos de alguien, necesitamos de un líder, de un pastor, de un mentor que esté todo el tiempo con nosotros. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser unos buenos discípulos, y unos discípulos efectivos siquiera, productivos. ¿Por qué? Porque tenemos que reproducirnos. Por eso dice la palabra de Dios que leíamos en Mateo 28, que vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñando que guarden los mandamientos. ¿Para qué? Para que se quede fundamentado en nuestros corazones y nunca salga de ahí, ¿verdad? Entonces, un buen discípulo implica hacerle un seguimiento constantemente, porque yo a lo largo del tiempo, en conocer al Señor, en servir al Señor, yo veo que una persona nunca se termina de discipular. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre estamos descubriendo cosas nuevas de Dios, de parte de Dios. Dios es tan bueno que nos habla todos los días. Dios nos muestra todos los días, porque Dios dice que es infinito. Nunca podremos llegar a terminar a conocer a Dios. Entonces, un buen discipulado implica en que le hagamos seguimiento. Tendríamos que hacerle hasta que pueda aprender a caminar y pueda pararse por sí solo, pueda aprender a defenderse con la palabra, así como Jesús se defendió con la palabra, ¿no es cierto? Él tuvo un encuentro, un desafío con Satanás en el desierto cuando estuvo saliendo del ayuno, y ahí se le presentó Satanás y le dice que dile a estas piedras que se vuelvan pan, si eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en el ámbito del cristiano hay muchos desafíos, hay muchas controversias, pero si no hay alguien que le esté haciendo seguimiento, le esté consolidando a ese discípulo, no va a crecer, no va a madurar, no va a permanecer. Mientras el buen discípulo dice que tiene que estar lleno de fe, de confianza en Dios, tiene que tener el amor de Dios, tiene que ser humilde, así como Cristo fue humilde, ¿verdad? Entonces tiene que tratar de cambiar de su vida terrenal a una vida de santidad. Por eso dice en Mateo 16:24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué quiere decir negarse a sí mismo? Dejar, abandonar las cosas terrenales, las cosas que nos apartan, nos separan de Dios, ¿verdad? Entonces, como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, en ese sentido yo lo puedo enfocar de un buen discípulo que tenga principios, cualidades, para que él pueda continuar adelante, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a continuar? Cuando alguien le va a hacer seguimiento, cuando alguien le va a consolidar, y no solamente es un tiempo, sino que, como le decía, toda la vida uno tiene que discipularse, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir pidiendo de Dios, revelaciones de Dios, para que verdaderamente podamos conocer a Cristo. Entonces, de esa forma puedo enfocarle a un buen discípulo, que se mantenga con la comunicación con nuestro Padre, que se alimente de la palabra y que pueda ayunar también. Cuando yo me convertí en ese tiempo, a nosotros nos enseñaban a comer boa, y la boa era la oración, la palabra y el ayuno, para que el cristiano se pueda fundamentar en la roca, que es Cristo, para ser un buen discípulo. Así puedo compartir hoy día. Espero que pueda ser edificativo para tu vida. Hay tanto para contar, hay
tanto para compartir. Yo pienso que este es un principio. Cada persona tenemos diferentes tipos de llamado. A otros nos ha llamado de diferente forma. A usted le debió llamar de diferente forma. Otros vinieron con enfermedad al camino del Señor. Otros vinieron sanos. Otros vinieron con un hogar destruido, a punto de divorciarse, o con algún vicio. Entonces, de diferente forma, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser buenos discípulos, efectivos para el Señor. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.